¿Qué pasó? Nos están siguiendo. ¿Qué hacemos? Déjame hablar con él. Tú quédate aquí. Vas a tener que estar aquí. No. No hay de otra. No lo voy a hacer. Si no lo haces, te van a matar. Yo te voy a sacar de aquí pronto. Te lo prometo. Inspirada en una historia del escritor Jorge Volpi que aborda el mundo de la prostitución infantil y el tráfico de mujeres, Las Elegidas, el segundo largometraje de David Pablos, se estrenó en 2015 en el Festival Internacional de Cine de Cannes en la sección Una cierta mirada. El relato se ubica en la ciudad de Tijuana, donde una familia aparentemente común y corriente se dedica a la trata de mujeres. Los hijos adolescentes son entrenados para seducir jovencitas en condiciones de vulnerabilidad, al ser hijas de padres ausentes y de madres que trabajan todo el día fuera de casa. Las historias de Sofía y de Marta en Las Elegidas nos hacen partícipes como espectadores de esta realidad atroz de jóvenes que son enganchadas y obligadas a prostituirse a base de engaños, amenazas y maltratos físicos y psicológicos. ¿Y tus papis te dejan andar con Ulises? Las Elegidas es un proyecto que me trae Jorge Volpi con un guión de 250 páginas que había ideado para Alejandro González Iñárritu. Pero que cuando leyó el guión se espantó y dijo, no, yo tengo hijas, ¿qué pasó? Y entonces llega Volpi y me dice, ¿qué hacemos con esto? Le digo, yo la quiero hacer. No, o sea, nos vamos a tardar mucho tiempo, pero hay que hacerla, ¿vale? Yo en esa época estaba en Los Ángeles y fui a ver a todos estos, bueno, a Participant, que es esta productora de cine de justicia social. Y dije, este es perfecto para ellos porque habla de, pues digamos, este es el mejor collage de la hoy inmigración en Estados Unidos, en México, ¿no? Sin los clichés. La verdad es que el guión de Volpi para mí sigue siendo un documento excepcional porque tocaba unos... O sea, el guión original hablaba de unos mundos bíblicos, hacía una cosa muy de Éxodus, era una cosa enorme, épica, gigantesca, infilmable, tristemente. Nadie quería hacerla, todo el mundo decía, esto es un buen documental, pero yo no sé si queremos hacer una película de esto, ¿no? Porque es demasiado, es dolorosísima y es injusta, cruel, devastadora y nadie quería hacer esa película. Y entonces, después de haber intentado con varios frentes y de haber fracasado de buscar el financiamiento de la película que había escrito Jorge, me acuerdo de haber visto un corto impresionante que me había dejado marcado, que sigo pensando en él, de un director joven llamado David Pablos. El guión de Jorge Volpi me lo da a leer el productor Pablo Cruz. Me dice, me encantaría, si te interesa este proyecto, me encantaría que tú lo hicieras. Y existe además la posibilidad de que lo reescribas o colabores con Volpi. Dije que sí inmediatamente. Estaba en proceso de hacer su ópera prima
Y me empiezo a relacionar con él, empezamos a hablar, empezamos a ver qué podemos hacer como el siguiente paso. Entonces le mando el guión de Volpi a Pablo sabiendo que tenemos que reducirlo a la mitad, si no es que más, sintetizar muchísimo toda la información de lo que hablaba el guión de Volpi, pero sobre todo nunca perder la humanidad de lo que estábamos contando, porque quizás eso es lo más valioso de todo esto, ¿no? Es una historia que sin duda, y se plasmó en la película y sobrevive el día de hoy, pues es un viaje emocional de todos estos personajes, desde los captores, pasando por la familia, pasando por las captivas, por... es una locura. O sea, el fenómeno de trata visto desde esta mafia es completamente una locura. O sea, no te lo podrías inventar, es la cosa más rara que hay. Aparte de devastadora y aterradora. Con lo que más conecté de esa historia original de Volpi es este tema del padre y el hijo, el hecho de que hay un hijo que por herencia familiar tiene que dedicarse a la trata y que eso lo pone en un lugar complicado porque lo que enseñan los proxenetas es que se tiene que matar el sentimiento y él no es capaz de matar el sentimiento. Te amo. Yo haría cualquier cosa por ti. De verdad. Yo haría cualquier cosa por ti. ¿Y tú? ¿También harías cualquier cosa por mí? Lo que fuera. Repíteselo todos los días. El amor la vas a ir terapiando. Yo te amo. Y haría cualquier cosa por ti. Lo que sea. ¿No? Negrito, métele sentimiento, güey. ¿Qué traes, cabrón? Andas bien distraído, ¿eh? Hablamos con Volpi, se reescribió el guión. Es que la mayoría del trabajo, si no es que el 80-90% lo hizo David. En algún momento esta mancuerna que él y yo estuvimos haciendo, digamos, se fragmentó porque él se fue a vivir a Italia, se enfrascó en otras cosas. Yo seguí escribiendo el guión por mi cuenta, pero también antes de seguir escribiendo me di cuenta que tenía que investigar mucho más sobre el tema de trata. Y es cuando entro en contacto con distintas fundaciones que trabajan con sobrevivientes de trata, que entendí que el corazón de la historia, hacia dónde quería llevar la historia, se dirigía hacia otro lado. ¿Estás bien? ¿Qué tienes? No quiero que te pase nada. ¿Por qué? ¿Qué me va a pasar? Yo te voy a cuidar. No voy a dejar que nadie te haga nada. Tú ibas a ser mi primera. ¿Tu primera en qué? ¿En qué? Mi jefe y mi carnal meten a todas sus morras de putas. Tú ibas a ser mi primera. Pero no quiero. Finalmente escribí un guión desde cero. Hablamos con Volpi de esta situación, él estuvo de acuerdo y lo que se mantuvo para la película es el que está inspirado en una historia original de Jorge Volpi. En algún momento incluso planteamos que la familia era de Tenancingo, de Tlaxcala, digamos, donde es tan ahora conocido lugar, es un foco rojo de trata, pero era imposible filmar ahí, había muchas complicaciones, era incluso riesgoso, y por eso decidí yo mandar la historia a Tijuana, que yo soy de Tijuana, que también es un foco rojo para trata esa ciudad. Me parecía pertinente, pero por otro lado, para mí era una manera de conectar a nivel personal con este mundo, como de empaparlo de mis lugares, del tipo de familias que yo conozco. Y esa fue mi canal de entrada a esta historia, que es tan violenta y que es además tan ajena a mi realidad, a mi contexto. Tijuana fue ese acceso a la historia. Yo sí quiero algo bien contigo. ¿En serio? Sí.
A la hora de investigar fui a muchas fundaciones, hablé con muchas personas que luchan contra la trata, escuché muchas historias de sobrevivientes, de mujeres jóvenes, y eso me fue perfilando, eso fue perfilando la historia. Por ejemplo, después de la primera joven con la que platiqué que me contó su historia, me quedó clarísimo que en esta película no podía mostrar ninguna escena de violación. A partir de esta primera charla que a mí me impactó profundamente y que a partir de la historia de ella hay guiños en la película también, tomé esta decisión drástica de no haber una sola escena explícita y fue que entonces ya desde guión, desde el primer borrador de guión estaba establecido que íbamos a ver los rostros de los clientes y el de ella y todo el efecto iba a ser creado a través de montaje, pero yo no quería violentar al público con una escena que para mí además era innecesaria. Claro, al escuchar distintas historias había patrones, había puntos en común en la mayoría y todas tenían que ver con el cortejo. ¿Y tienes hermanos? Una hermana. ¿Y trabajas o qué haces? Pues ahorita estoy trabajando en una papelería. Ya terminé la prepa, pero no sé todavía bien lo que quiero hacer. ¿Y tú? Yo me salí de la prepa. Y ahora le ayudo a mi jefe con el negocio. ¿De qué? Él vende carros en el otro lado y yo le ayudo aquí en Tijuana. La gran mayoría de las chicas, en ese momento al menos, eran cortejadas. Era un periodo de cortejo de unos cuantos meses, 4 meses, en donde ellos, el proxeneta, las trataba muy bien, las escuchaba diario, les mandaba mensajes. Ahora, también el proxeneta sabe cómo detectar a la víctima perfecta y por lo general son chicas de hogares rotos. Son chicas con padres divorciados, son chicas que han crecido con una carencia emocional grande, que no son cercanas a su padre o a su madre. Entonces, claro, también hay un proceso de detectar desde el principio si va a ser una víctima ideal, entre comillas, para ellos. ¿Y tus papis? ¿Qué hacen? Mi mamá trabaja de mesera y mi papá murió. Qué pena, mija. ¿Ya hace mucho? Sí, ¿Y tienes hermanos? un hermano. Este personaje que interpreta Alicia Quiñones, que es el de Perla Inés, era también una manera de mostrar otra faceta u otro momento del secuestro de muchas mujeres. Como pasa en la realidad, una vez que las tienen adentro, esclavizadas, casi siempre las embarazan, les quitan a los hijos y otra manera de mantenerlas ahí es a través de su hijo. Se los quitan y cada tanto tiempo les permiten verlos. Ya fue mucho. Ven. Financiamos entre un esfuerzo de la 189-226, o la ley de cine, que es una maravilla, y preventa, hicimos una coproducción francesa, y pues esas las elegidas, ese es un poco el proceso. Ya después hacerla, pues es otro viaje maravilloso, en donde pues también tuvimos, o sea, no teníamos tanto dinero, y es un viaje bastante ambicioso. Fuimos a filmar a Tijuana, que es una ciudad que yo le tengo mucho cariño, y que me la descubrió un poco David Pablos.
Y la verdad es que fue un descubrimiento de una ciudad que yo había frecuentado mucho y que conocía muy bien por haber estado viviendo en Los Ángeles y un par de películas que pasaron por ahí. Pero fue ya, pues, sin duda, una declaración mutua de amor a esa ciudad y de filmar ahí, ¿no? Hay un par de escenas nada más en Rosarito, pero el 95% es Tijuana. Que se acostumbre a la vida buena. ¿Te gusta? ¿Te la pongo? Dale 1 o 2 semanas y entonces la terapeas cabrón. Ahí es cuando te tienes que ver bien verbo. No la dejes pensar. Mi reparto, yo tenía claro desde el principio que quería trabajar con gente enteramente de Tijuana. Yo no me quería traer a nadie de la Ciudad de México porque quería retratar también esa forma de hablar, esa personalidad, esa forma de habitar la ciudad. Quería retratar mi ciudad. Y mi director de casting, que son Luis Rosales y Margarita Mandoki, a los dos básicamente los mandé a escuelas secundarias, preparatorias de Tijuana a recorrer los espacios. Había que pedir permiso a las oficinas directivas de todas las escuelas. Obviamente al principio no decíamos que era una película de trata, sino nadie nos iba a abrir las puertas. Decíamos que era una historia de amor adolescente en Tijuana. Había un casting abierto para no actores y actores y llegó a la escuela en la que yo estaba. En ese momento estaba estudiando la preparatoria, el último año. Yo estaba por entrar a la universidad y estaba aparte estudiando actuación en la ANDA, que era una escuelita pequeñita que estaba en Tijuana, una sede, y sale el casting para la película de Canana. Estaba en el gimnasio del CREA en Tijuana, un gimnasio de boxeo. Yo me estaba preparando para pelear como profesional y llegaron haciendo casting, ya que se me olvidó el nombre, Luis Rosales estaba casteando y se le ocurrió la idea de buscar a personajes, o mejor dicho, a personas para cumplir con el personaje de Héctor, que fue el rol que manejé. Con los actores naturales, y esto es algo que he seguido viviendo al paso de los años, necesitan trabajo. Uno identifica cuáles son sus virtudes y por qué te conectan con el personaje, pero también hay que entender qué es lo que hay que trabajar en ellos. Y cuando hice el casting, pues me platicaron que era una película, era una historia de amor, adolescente, y pues no te daban muchos detalles. Conforme pasaron los callbacks, los filtros, nos explicaban un poquito más como del contexto, que era una historia aquí en la frontera. Y me acuerdo que habían hecho como ese día una lista como para los actores de la ANDA de allá de Tijuana. Y yo fui de las últimas. Me tocó que Margarita Mandoki me hiciera el casting. Pero fue el único espacio donde como que castearon actores, ¿no? O estudiantes o aspirantes a ser actores. Y yo me acuerdo que cuando hice el casting, yo tiendo mucho a ver para abajo. Y estaba hablando y haciendo mi casting y vi que Margarita se rió. Y dije, ya, no me quedé, ¿no? Y me dijo, está increíble lo que hiciste. Pero ahora viendo la cámara. Y yo de que, ok. Y creo que el no ver a la cámara en un principio fue el gol. Y de ahí pasé al segundo filtro, me hablaron. Yo pensaba que era una broma, porque pues en Tijuana no pasaban muchas cosas en ese tiempo. Y me hablan y me dicen, oye, tienes un filtro con el director, la película. Y yo me acuerdo que hablé al Centro Cultural donde nos citaron. Y decía, oigan, es que me hablaron, quiero saber si es una broma, porque me están diciendo que no, sí es. Y el día que conocí a David, creo que a David le pasó con todos sus actores, como que hubo un clic. Y pues lo demás es lo que sigue. Ya con el tiempo pensé que tal vez lo que buscaban era alguien, pues, con características un poco rudas, tal vez, ¿no? Y pues llegaron ahí y empezaron a preguntar quién quería participar. Yo en un principio yo no quería, me daba mucha vergüenza, yo soy una persona un poco, bueno, tal vez en ese momento, en ese tiempo era muy vergonzosa y no quería participar. Me animaron mis entrenadores, fueron los que me dijeron, anímate. Y lo intenté y una cosa llevó a la otra y pues terminamos siendo elegidos. Vaya, la redundancia de la palabra.
Preciosa. Toda la noche pensé en ti. Enviar. Ahí está. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? Te traje algo. Es el dinero que ganó Sofía en un mes. Esta es tu parte. Felicidades, negrito. Y ya una vez que llevábamos a callback, es cuando sí decíamos a los chicos y a sus padres principalmente, porque eran casi todos menores de edad, de qué va la película, pero bueno, ahí también hubo un proceso de que me conocieran a mí, de que conocieran al equipo de producción, que vieran que era un equipo serio y que estábamos comprometidos con cuidar a sus hijos. Pero la verdad es que nunca tuve el guión. Cuando quedamos en el proyecto, las 5 personas seleccionadas, al menos los 5 chicos, tuvieron como una pequeña junta con los papás. Aparte, 3 de ellos éramos menores de edad. Entonces tuvieron una pequeña junta con mi papá. A mi papá fue al que le explicaron en realidad sobre qué era y ya un poquito más el contexto. Y cuando él llegó conmigo, pues me dijo, ¿sabes qué? Te quedaste, eres una de las personas que seleccionaron, pero la historia sí es de amor en un contexto muy oscuro. La historia va de esto. Yo ya pregunté todo lo que como papá creo que necesito preguntar. Yo me siento tranquilo, pero pues es tu decisión, porque si creías que era algo diferente, pues no lo es. Y la verdad es que el hecho de que mi papá tuviera esa confianza y tan tranquilo me lo dijera, pues también a mí me dio como esa decisión de decir, sí, sí lo quiero hacer. Yo me aventuré a descubrir caras nuevas, a descubrir gente y yo confío mucho en estos procesos creativos. A mí me entusiasma mucho pensar que ese personaje que escribiste, la persona que lo va a encarnar, está en algún lado sin tener idea de que en unos cuantos meses va a estar filmando y va a estar frente a una cámara y va a descubrir muchas cosas sobre sí misma y sobre la vida. Y es muy contundente también cuando ves a alguien por primera vez en un casting, que esos castings iniciales en escuelas eran básicamente entrevistas para conocer quiénes son los chicos. Yo le di a Luis y a Margarito una serie de preguntas que me interesaba que les hicieran para entender quiénes son ellos a nivel humano. También me interesaba mucho que contaran su historia de vida. Y es muy curioso porque la gran mayoría de ellos y de ellas, desde que les vi por primera vez en esa entrevista inicial, yo sabía que eran ellos. Éramos 9 actores, fue como nos introdujeron a todo el tema. Y ya estando ahí, por día, David, hacíamos como una pequeña junta. También otra cosa que fue, digamos, fundamental es que hicieran equipo todos ellos, que se conocieran, que hubiera confianza entre ellos y también conmigo. Y yo tenía claro que nunca iba a violentar, o sea que lo más importante era cuidar a estos chicos y chicas. Entonces yo nunca trabajé a partir de la violencia de la historia. Los momentos más duros, yo nunca los puse en el contexto de la película, de la ficción, los llevaba hacia otro lado. Y después nos daba el espacio como para decir, oye, ¿y tú cómo dirías esto? ¿Y tú cómo reaccionarías a esto? Entonces, pues ya lo íbamos soltando un poco y lo que le gustaba, pues se iba quedando. Y siempre nos decía, esto me gusta, pero si se te ocurre alguna otra cosa, pues lo probamos. Entonces creo que parte de que nunca se nos dio el guión, al menos a los menores de edad, era también porque pues la historia sí era bastante fuerte y era su estrategia también de trabajar con no actores. Con Nancy era muy claro que lo que había que trabajar tenía el mundo interno, tenía la presencia, tenía la profundidad de la mirada, pero había que trabajar la proyección. Era una niña también, fue muy abierta, estaba todo el tiempo a mucha disposición de dejarse trabajar. Entonces eso también
hace equipo. Ella en ese entonces tenía 5 o 6 hermanos. Digo en ese entonces porque hay más hermanos ahora. Y era la de en medio, entonces estaba muy acostumbrada a silenciarse, a no proyectar la voz, a no levantar la voz. Y eso fue algo que trabajamos mucho con ella en el taller de actuación con Tania Elhovich. También otra cosa que fue, digamos, fundamental es que hicieran equipo todos ellos, que se conocieran, que hubiera confianza entre ellos y también conmigo. Y yo tenía claro que nunca iba a violentar, o sea que lo más importante era cuidar a estos chicos y chicas. Entonces yo nunca trabajé a partir de la violencia de la historia. Los momentos más duros, yo nunca los puse en el contexto de la película, de la ficción, los llevaba hacia otro lado. Por ejemplo, muchos me preguntaron en la escena de la violación, cuando están los retratos de los hombres y los close-ups de ella estaba digamos, consciente de la situación. Ludwig Margules, cuando fue mi maestro en el CCC, me decía que para él Edward Coward era el siguiente gran director de teatro de México. Lo que pasó con Edward Coward es que él dejó de actuar por razones personales, dejó de actuar y dejó de escribir y dejó de dirigir teatro. Entonces, cuando yo lo encuentro en Tijuana, a mí él se me venía a la cabeza y una y otra vez. Yo había visto obras suyas, pero nunca lo había visto en persona, no conocía su cara. Pero se me viene su nombre insistentemente a la cabeza cuando le digo a Luis Rosales, mi director de casting, oye, estoy pensando en que le hagamos casting a Edward Coward. Luis Rosales entra en pánico. Me dice, bueno, es que él fue mi maestro, es un hombre complejo, muy duro, no es fácil, pero tiene una gran cara. Curiosamente, el día en que le dije, he estado pensando en Edward Coward, él se lo encontró en la calle y me dijo, David, es él. Lo vi y es él. 54 años, ¿tú crees? Ni parece, ¿verdad? Si apenas ayer era un chamaco. Pa, estás viejito ya. Vi una gran presencia, una gran cara, una gran personalidad. Y él fue alguien fundamental para ayudarnos a llevar a todos estos chicos que son actores naturales, para llevarlos de la mano en la película. Él impuso un tono. Él, cuando lo vieron trabajar, cuando empezábamos a hacer improvisaciones en el taller de preparación de la película, con Tania Elhovich, que fue la coach actoral, ellos vieron lo que era tener un actor enfrente y la manera en la que entraba en ficción y la manera en la que se comprometían. Sabía que esos primeros 10 minutos de película iban a ser la puerta de acceso al público y me tenía que ganar al público, entonces tenía que presentarles a personajes que fueran agradables o simpáticos, que de alguna manera se enganchara el espectador de manera emocional con ellos. Y luego ya se va presentando el horror conforme la película se desenvuelve. Concretamente la escena del falso cumpleaños del padre, bueno, eso viene también de la realidad. Estas familias de proxenetas, cuando invitan a las chicas por primera vez, se inventan alguna celebración, algún cumpleaños, bautizo, lo que sea, y pues arman, o sea, es una puesta en escena. Entonces yo tenía claro que esa escena se iba a repetir y tal cual se usan los mismos diálogos para evidenciar y potenciar la ficción. Pero algo que me ha sorprendido mucho y me sorprendió mucho en ese proceso de llevar la película a festivales y de presentarla a un público, era que el momento en el que aparece el segundo cumpleaños, el público soltaba una carcajada, y no porque fuera gracioso, sino porque descubrían la trampa en la que ellos también habían caído como espectadores, y porque entonces entendían la magnitud del peligro. Si apenas ayer era un chamaco, yo. Papá, ya estás viejito. Cállese, chamaco cabrón. Qué grosero, vea, Martita. ¿Te gustan los perritos, mija? Este personaje nace de algo que me contó una de las chicas que conocí, que me dice que ella, en el lugar donde la tenían secuestrada, había una joven, llegaba a determinado espacio en donde ellas se cambiaban y luego se las llevaban con los clientes. Y durante determinado periodo de tiempo,
A ella la veía, al principio se cambiaban juntas, pero no se decía nada. Eso me dio una idea a mí, como por dónde iba a ir o orientado a dónde iba mi personaje, o sea, qué juego tenía en la película. Y creo que eso fue lo único como por donde yo me fui. Dije como, bueno, yo soy como la hermana mayor de alguna manera de esta chica. Creo que eso fue lo que yo jugué un poco. Y eventualmente empezaron a platicar, empezaron a intimar y se volvieron amigas. ¿Qué piensas? En mi familia. Los extraño. Yo también. A quien más extraño es a mi hermano Diego. ¿Cuántos años tiene? 3. Y justo me contó esta chica que fue la que pudo escapar, que el último día que la vieron, esta joven le regaló un anillo. Toma. Gracias. Pues no estábamos contando una historia fácil de contar, entonces creo que por ahí fue como mucho el camino y la guía que yo tuve como para poder hacer a Perla. A través de las historias que iba escuchando, insertaba estos momentos, estas escenas de vida que para mí son muy poderosas, muy conmovedoras, porque están cargadas de mucho significado. Y por eso el personaje de Perla para mí es tan entrañable, porque se vuelve un bálsamo para Sofía en ese lugar tan hostil. Ellas dos conectan, ellas dos intiman y tiene una parte de incluso maternal hacia Sofía. Yo tengo un hijo de 1 año. Se llama Luis. ¿Y en dónde está? Lo tiene la familia de mi padrote. Ellos lo cuidan, pero me dejan verlo una vez al mes. Y que además, y esto también pasa en la realidad, eso conecta con la familia de Ulises, que es la familia Camargo, porque el nombre se respeta desde el proyecto de Volpi. Y que claro, estas familias se conforman de los hijos de las mujeres que están esclavizadas. Son criados o criadas por proxenetas y se sigue repitiendo este patrón. Estos niños, hijos de madres esclavizadas, les enseñan a ser de determinada manera. Entonces, a través de estas historias se va dando como una idea un poco más amplia de cómo operan estas personas. ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo, ¿verdad? 54 años, ¿usted cree, mija? Ni parece, ¿verdad? No. Mi personaje lo traté de manejar como muchas veces los criminales incluso son personas que tienen una vida normal, tienen una familia, muchas veces pueden ser los mejores padres, pero hacen cosas atroces. Entonces yo traté de manejarlo tal vez un poco así. Héctor era una persona que amaba a su hermano y respetaba mucho a su padre. Y él quería cumplir con lo que a él le inculcaron, porque es lo que a él le formaron desde chico. A él le enseñaron que así tenía que ser, y era, por así que la tradición familiar de alguna forma, o el trabajo de la familia, el negocio familiar. Es Marco. No me contestes. Déjalo que suene. Bueno, Marta, para empezar, era una niña que creo que puedo decir que conozco. Creo que conozco a mucha gente como ella, que estamos aquí en la frontera buscando cómo ayudarle a nuestros padres, cómo salir del contexto en el que estamos. Oye, ¿qué horas tienes? Perdón.
Ahorita te compro otras. No, sí está bien, gracias. No me tardo, ahorita vengo. Dale, por favor. Y dentro de ese proceso de cortejo también hay una serie de, digamos, frases aprendidas, de comportamientos aprendidos, que a la hora de investigar llega un texto fantástico que era un investigador que se puso a hablar con proxenetas e incluso cita frases que ellos le decían, y esas frases las puse en la película. Por ejemplo, tienes que aprender a matar el sentimiento. Eso es una frase muy común entre proxenetas. Tienes que aprender a matar el sentimiento. Pinche negro. Eso es una referencia a que la novia que ellos van a enamorar es la que va a ser esclavizada. Gánate su confianza. Trátala como nunca nadie la ha tratado. Y ya que esté enganchada, sácala de los lugares que conoce. Llévatela a Rosarito para que ahí le empieces a trabajar. Me gusta tu camisa. Es nueva. La acabo de comprar. Mira, también mis tenis. Por fin te deshiciste de los viejitos. No estaban viejos, estaban muy usados. También compré un reloj Es nuevo lo que estaba viendo, está bonito. y una cadenita. Lo que David presenta en la peli como este sistema de engañar a las chicas. A mí, o sea, como que la parte, creo que como personas somos muy vulnerables como a enamorarnos o a creer en cosas cuando estamos vulnerables como personas, ¿no? Y eso creo que es la representación de la película. Es evidente que las personas que se dedican a este tipo de cosas buscan esta vulnerabilidad en cada una de las víctimas. Entonces creo que por ahí podríamos empezar y si el proyecto lo da a entender, pues qué mejor. Y creo que sí me identifiqué mucho con ella desde el lado en el que cuando sintió que de repente algo no estaba bien, fue como un no, y yo me voy y me regreso y cosas así. Marta, ¿qué pasa? Ulises, ya mejor me quiero regresar con mi mamá a Tijuana. Muévete, muévete. No vas a trabajar, te estoy diciendo. ¿Quieres que te vas a escapar? Estando en Los Ángeles, vi un corto de un mexicano que estaba estudiando en el AFI y el que era mi asistente en esa época me lo trajo para verlo como director y dije, no, a mí el director está muy bien, lo que quieras, pero aquí en fotografía esto es una obra maestra. Y no teníamos fotógrafo para Las Elegidas aún y regresó, Cartulina, que es como yo le digo. Se une al equipo, ¿no? Que ¿no? Había otras opciones, venían de México, pero bueno, ella podía bajar de Los Ángeles. David Pablos ve mi corto de graduación, que se llama Wainwright, y este otro corto que con mis colegas de AFI, que se llama Contrapelo, y pues le gustó la fotografía. Y entonces
me llama Marta Núñez, productora en Las Elegidas, y me escribe un correo y me dice, pues nada, en este momento no era Zoom, era Skype. Entonces, sí, tienes que hacer un Skype con David y pues, qué emoción. Hablé con Carolina, mi fotógrafa, me sorprendió Hay una contundencia y hay una apuesta muy clara y eso me emociona, ver que dijimos, vamos a tomar esta serie de decisiones que son arriesgadas y vamos a asumirlas hasta sus últimas consecuencias y eso lo agradezco mucho a la película. Eso es algo que usé mucho en Las Elegidas, ya sea el espacio negativo, digamos, darle aire al personaje hacia la espalda, no hacia el frente, que es lo usual, y trabajar con estos cuadros donde hay mucho aire, donde hay un desbalance, digamos, en el cuadro, y eso tiene que ver con o sea, hacer una búsqueda plástica que yo hablé con mi fotógrafa. Siempre hablamos de, pues, retratarlo, pero de una manera, estilizarlo, le digo, en el sentido de que no es una película con crudeza, ¿no? O sea, es una película que, pues, desde el principio, David y yo hablamos de lo que se va a enseñar o no en pantalla, ¿no? Y todo en la película, siempre decimos desde el principio, lo que no se ve en pantalla, ¿no? En el cuadro, es tan importante lo que se ve. Ya tenemos demasiadas imágenes de mujeres y niñas siendo maltratadas. Lo que se va a ver es esencial para contar esta historia y esta realidad. Y desde el guión había partes de la construcción que son sonoras, ¿no? El retrato de Sofía, en que se puede escuchar todos los hombres, sus clientes, una construcción sonora, ¿no? Es un plano solo en ella, en que se va acercando y empieza a cortar retratos de hombres. Eso es algo, es un concepto que desde el principio existía, ¿no? Desde el guión. También hubo otra decisión importante que tuvo que ver ahí con mi diseñadora de producción, Daniela Schneider, de cómo alejarnos de nuevo de los clichés y este espacio, esta casa prostíbulo de paredes blancas, sin muebles, en donde solamente hay sillas. Wow, how beautiful. Oh, you're so pretty. I love your smile. Thank you. Hey. Para mí es crudo, pero tenía algo de suavidad. No era justo, me gustaba, empecé a comprender que sería interesante los contrastes, ¿no? Desde una casa en un pueblo, bueno, a las afueras de Tijuana, terracería, polvo, cuartitos chiquitos, poca luz, a una casa residencial que era en playas de Tijuana, que entonces clase media, bien, que estuviera este prostíbulo. A mí me gusta involucrarme en el cine desde el entendimiento del espacio, de los personajes. Realmente creo que lo importante, y eso yo a veces doy clases y lo que le digo a los alumnos es, todo surge a partir de una referencia y de la observación. Uno no crea un mundo nuevo de la nada, ¿no? Es observar, es ir agarrando piezas y el mundo nuevo se construye a partir de la combinación de todas esas piezas, ¿no? Y de la elección de esas piezas. En el guión original, al final, sí lograban rescatarla. Ese final, sucedió algo, ese final no lo pudimos filmar originalmente y siempre se nos fue el tiempo.
Dejamos era una escena complicada para el último día de rodaje, todos cansados, hubo complicaciones técnicas, en fin, pasaron muchas cosas. Terminamos el rodaje y nosotros dijimos, vamos a regresar a Tijuana y vamos a filmar en forma al final de la película. Pero obviamente, antes de llegar a eso, empezamos a editarla, empezamos a darle forma porque también queríamos juntar todos. Los retakes que hubiera que hacer, los hacíamos junto con este final. Y debo reconocer que David fue muy abierto en ese sentido y aún con muchas diferencias al principio, porque yo le propuse una serie de cosas muy rápido y sí me acuerdo su cara de espanto ante un par de propuestas, su cara de miedo absoluto de por Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién llamé? Pero la verdad es que logramos hacer un buen equipo, creo, y logramos coincidir mucho y hacernos entender mucho, y él aceptó muchas de las propuestas mías, que algunas fueron verdaderamente salvajes. Hicimos una primera proyección de la película en una sala en los estudios Churubusco. Invitamos a un par de personas cercanas para que la vieran, personas en las que confiamos mucho. Y claro, les presentamos la película con un final inconcluso. Y cuando acaba la función y empezamos a platicar en la sala y nos empiezan a dar sus notas de edición, todo el mundo nos dijo, pensé que la película iba a acabar aquí. Y yo en algún momento lo había pensado, Miguel lo había pensado también, pero nunca lo habíamos realmente planteado como una realidad. Pero fue muy contundente. Dijimos, sí, la película hay que acabarla antes. Le dije esto a mi productor, él al principio no estaba seguro, pero luego lo editamos de tal manera para que viera, y me dijo, estoy totalmente de acuerdo, tienes toda la razón, es ese final. Sin embargo, regresamos a Tijuana a volver a filmar esos dos close-ups finales de Ulises y de Sofía, porque los close-ups originales que yo tenía en esa escena, ella no lo volteaba a ver. Y para mí era muy importante que se volteara a ver una última vez. Sí, me gusta. Sí, le gusta. Para los niños. Sí, pero aquí la cosa es estar en contacto con la naturaleza. Ya verá ahora que tengamos el ranchito, Fabiolita. Lo Eso, bien. nuestra casa. ¿Para cuándo, Pues ya pronto, mijo, nomás que nos demos una chancita ahí con el trabajo. Cuando hay trabajo hay que aprovechar, Fabiola, ¿no? O sea, y ahorita pues hay mucho trabajo, pero ya habrá tiempo. Ay, pero sueño con mi casa. ¿Y rancho con animales y todo? Un rancho sin animales, no es rancho, Fabiola. Me encantan los animales. ¡En el blanco! ¡Ande en la panza! Ahí está todo pasoso. ¡Eva, pasa! Mira, ¡no! ¡Ande en la caluta! Yo, por ejemplo, creo, o sea, que al final una buena película siempre es un compromiso con la sociedad. Hable de lo que hable. Toda obra artística va a ser política al final, ¿no? Aunque no hable de a veces casos tan claros y tangibles y en específico. Entonces, yo creo que siempre hacer cine es un compromiso social. La realidad es compleja y la realidad se contrapone por todo tipo de emociones, por todo tipo de momentos. Y incluso en los momentos más inesperados puede haber humor. Incluso en los momentos más inesperados puede haber un momento de intimidad, de conexión, de calidez. Así que tenía claro que esta película tenía que tener esos contrastes. No podía todo ser un infierno, que hay mucho infierno, pero no podía ser solamente un infierno. Había, por un lado, que darle al espectador un respiro, pero incluso más allá del espectador, siendo fiel a la complejidad de la vida tiene todos estos matices en todos momentos. Ella es distinta. Yo me voy a casar con Sofía.
nunca esperamos ir a Cannes, ¿no? Y que le fuera tan bien y que fuera un parteaguas, ¿no? En muchos sentidos. Ese año, de hecho, le tocaba a Guillermo del Toro estar en el jurado principal. Nos íbamos a una cierta mirada porque era la segunda película de David. Y sí generó, pues, lo que queríamos, ¿no? Es una conversación, no deja de ser que en Cannes les encanta tener este turismo voyerístico de la realidad de Latinoamérica, pero pues con un tratamiento de arte bastante único, ¿no? Entonces sí, la peli no solo recorrió todos los festivales, nos dio muchas alegrías de festivales, sino que la crítica la aplaudió. Y luego en taquilla nos fue también muy bien. La distribuimos nosotros en Canana y es una de las pelis que han sido clave, ¿no? Y me acuerdo que en el día de los premios me llama David en la mañana y me dice: Caro, prepárate mi discurso porque creo que vas a ganar. La película la presentó además Thierry Frémaux, que es el director artístico de Cannes. Él presentó la película porque le gusta mucho. Entonces, bueno, todo fue un regalo, todo fue como... Toda esa temporada de ir a festivales con la película, que fue 2015, 2016, incluso todavía 2017, fue como una etapa de euforia absoluta. Era como... Ya tuvimos este gran regalo, viene otro gran regalo y otro regalo y otro regalo. Y para mí el momento, digamos, que cierra todo este proceso que fue tan hermoso es la noche de los Arieles. Yo quería hacer una película de Canana y yo quería estar nominada al Ariel. Siempre estuvo en mi cabeza. Y hacer mi primera película de Canana y estar nominada al Ariel fue muy loco. Que nos dieron 5 Arieles a la película. Pero sobre todo, más allá de los Arieles, el haber estado ahí con todo el reparto principal de la película, reunidos 2 años después, y celebrar como celebramos esa noche, y abrazarnos, y reír y llorar, fue un gran regalo de la vida. Las Elegidas es un regalo hermoso de la vida para mí. Negrito, ahora que agarres más viejas, tienes que ser más rápido e inteligente que ellas. Acuérdate de eso. Es como una pelea. Ataca tú primero. Solo tenemos que conseguirte buena mercancía como esa.